Hola, ¿qué tal? En este vídeo veremos cómo podemos convertir o pasar un texto de minúscula a mayúscula en Excel. Por lo tanto, supongamos que tenemos un texto tal como este, en el cual viene todo bien escrito, ¿no? Pero nosotros deseamos pasar todo este texto a mayúsculas. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es coger una celda directamente aparte de la que tenemos, ¿no? Vamos a utilizar esta y vamos a escribir la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es igual, ¿vale? Y después vas a poner ¿vale? Verás que te aparecerá esta fórmula y lo que vas a hacer es darle doble clic. Cuando le das doble clic verás que al final de la misma fórmula te aparece un paréntesis abierto en el cual, bueno, esto te indica que tienes que seleccionar la celda o la fila que tú quieres establecer o pasar a mayúscula. En mi caso voy a coger esta y lo que vamos a hacer es, después que terminamos, cerraremos el paréntesis y la pasaremos con un Enter, ¿vale? Verás como este mismo texto que está aquí se pasa directamente a mayúscula, todo el texto automáticamente a mayúscula. Entonces, si queremos hacer lo mismo para todo este texto, fijaros que tiene aproximadamente 70 filas, lo que tenemos que hacer es nos vamos a la fila, la cual hemos puesto en mayúscula, y en la esquina inferior derecha verás como el ratón, es decir, el cursor de ratón te cambia de una cruz tal como la estás viendo ahora mismo a una cruz un poco más fina. Cuando te cambie así la cruz de tu cursor, vas a presionar con un clic, lo vas a dejar presionado y vas a arrastrar la fórmula para todas las filas, ¿vale? Vamos a llevarla directamente hasta abajo, hasta la fila 70, ¿vale? Y lo soltamos. Una vez que ya tengas todas estas fórmulas copiadas para todas estas líneas, podrás haber visto cómo te ha cambiado el texto de minúscula, ¿vale? De minúscula a mayúscula directamente. Pero ¿qué pasa si lo queremos hacer en inverso? ¿Vale? Supongamos que tenemos el texto en mayúscula todo y lo que queremos es hacer, bueno, pasarlo de mayúscula a minúscula. Vamos a coger otra vez otra fila y en vez de poner mayúscula vamos a escribir minús, ¿vale? Lo mismo, cuando aparezca la fórmula vamos a hacer un doble clic para que nos abra el paréntesis, seleccionamos la fila y después, una vez que tengamos claro que está la fila, cerramos el paréntesis nosotros, ¿vale? Y presionamos con Enter. Verás cómo nuevamente te pasa este mismo texto, que ya está en mayúscula, te lo pasa directamente a mayúscula. Vamos a hacer un doble clic aquí para hacer un poco más grande esta fila. Y después vamos a copiar todas estas fórmulas. Recuerden que el cursor de ratón te tiene que cambiar de una cruz así un poco más gruesa a una más fina. Y arrastramos hacia abajo hasta donde queramos tener nuestro texto en minúscula, ¿vale? Pues nada, así de sencillo es poner mayúsculas en Excel y poner minúsculas. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.